Son las imágenes de un reencuentro, esto es en Malakasa, en Grecia, no muy lejos de Atenas, donde se encuentran muchos de los supervivientes del naufragio de la semana pasada. Este es uno de ellos, el mismo naufragio en el que se cree que murieron centenares de personas y que nos deja este momento feliz de ese joven de solo 18 años que huye de Siria, que se ha reencontrado con su hermano que vivía en Europa ya desde hace tiempo. Hacia el reencuentro partía en ese barco que se hundió en aguas del Mar Jónico y que truncó el viaje de cientos de personas. ¿Qué tal? Buenos días. Europa se muestra preocupada por la presión de los millones de refugiados que huyen de la guerra, de la violencia o de la miseria. Un ejemplo es Sudán, donde la guerra entre dos facciones empuja a una multitud hacia otros países, como Chad o Egipto, por ejemplo, donde van llegando tantos que la Unión Europea se ha ofrecido para ayudar económicamente. Lamentablemente, la violencia expulsa de sus países de origen a muchas personas más en todo el continente y en todo el mundo. Todo esto en víspera del Día Mundial del Refugiado. En Sudán los enfrentamientos han dado un respiro de 72 horas, un alto el fuego que se va a mantener hasta el miércoles si se respeta. Una oportunidad para permitir la llegada de ayuda humanitaria a una población castigadísima por una guerra que les ha dejado sin suministro eléctrico ni atención hospitalaria y con problemas cada vez mayores en la distribución de alimentos. Europa sabe que un conflicto de esta magnitud puede provocar nuevas oleadas de migrantes de los que se aprovechen las mafias de tráfico de personas y que desemboquen en tragedias como el naufragio del barco cargado con cientos de personas en las costas de Grecia. Solo se pudo rescatar a un centenar de ellas. Otro asunto, los casi 3 días de visita oficial del jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, que no ha servido, al menos oficialmente, para rebajar la tensión entre China y Estados Unidos. Y eso que la gira ha incluido una reunión con el todopoderoso Xi Jinping. Horas de reuniones para que al final China asegure que las relaciones entre ambos países están en su punto más bajo. El principal escollo viene dado por la reclamación de Taiwán, un país independiente que el régimen comunista, como saben, considera suyo y que tiene el apoyo histórico de Estados Unidos. Blinken dice que espera recuperar el buen tono próximamente, pero no se ve cercano, desde luego. Y precisamente en Estados Unidos ha regresado la fiebre del oro. Más de un siglo después parece que vuelve a ser rentable la búsqueda del precioso metal. Es verdad que ahora apoyado por la tecnología. Así que en esta segunda fiebre del oro no nos muestra a desarrapados buscadores filtrando arena en sus tamices. Bueno, a veces sí, pero no solo eso. Luego veremos cómo son los nuevos buscadores de oro en aquel país. Comenzamos en África. Uganda refuerza la seguridad del país después de que un ataque yihadista a un instituto provocara la muerte de 41 personas, la mayoría estudiantes. Las familias de los jóvenes asesinados han comenzado a enterrar a sus seres queridos. Muchas de las víctimas están a la espera de los exámenes de ADN para ser identificadas. Los terroristas, supuestos miembros del grupo autodenominado ADF, huyeron a la vecina República Democrática del Congo con 6 rehenes en su poder. Y en Sudán, el ejército y los paramilitares acuerdan una nueva tregua de 72 horas. El alto el fuego comenzó este domingo, se va a prolongar hasta el miércoles. Las partes también se han comprometido a no obstaculizar el ingreso de ayuda humanitaria en el país. El conflicto deja más de 1000 civiles muertos, casi 12.000 heridos por el momento. También ha provocado el desplazamiento de más de 2 millones de personas. Hay países que están sintiendo ya la presión de los desplazados, es el caso del Chad o de Egipto. A este último se ha referido el alto representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell. Bueno, pues ahí lo tienen desde el Cairo. Borrell ha anunciado que la Unión Europea va a otorgar 20 millones de euros a Egipto para contribuir a la acogida de estos refugiados sudaneses. Egipto ha llegado a acoger más de 250.000 personas de ese país. El alto representante europeo ha destacado los esfuerzos de Egipto por atender a los ciudadanos que huyen de la guerra. Tiene previsto Borrell hoy reunirse con el presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, con quien cerrará su agenda después de 3 jornadas en el país árabe.
consecuencia de un conflicto de esa magnitud es la huida de muchísimas personas. La ONU calcula que de Sudán ya han huido cerca de 1 millón. Algunas de ellas viajaban en ese barco. Celebraban ser rescatados por la ONG española Open Arms cerca de las costas de Libia. Fueron interceptados cuando viajaban en un barco en condiciones precarias con el que intentaban alcanzar Europa. Viajaban a bordo 117 personas. También había sudaneses, eritreos o libios. El rescate tuvo lugar en la madrugada del viernes al sábado. Bueno, y este mismo sábado tenía lugar esta otra escena, otro rescate, en este caso en Italia. La Guardia Costera lograba poner a salvo a los 96 migrantes que viajaban a bordo del velero en el mar Mediterráneo. La operación de auxilio se produjo a 100 millas de la costa en medio de un fuerte oleaje. Una operación complicada, hubo un intento fallido al principio y después tuvo que intervenir una patrullera portuguesa, ayudada de algunos barcos mercantes que protegieron al pequeño velero del viento. En Grecia, alrededor de 70 migrantes han sido rescatados esta misma mañana por un buque mercante frente a la isla de Leros. Un rescate que ha tenido lugar menos de una semana después de que alrededor de 500 personas, entre ellas un centenar de menores, murieran o fueran dados por desaparecidos a causa del hundimiento de un pesquero en la región de Peloponeso. La cifra de supervivientes no ha variado en las últimas horas, 106, todos hombres, tampoco la de víctimas mortales. Se han rescatado 79 cadáveres. Atenas sostiene que el buque rechazó cualquier tipo de ayuda y que la embarcación no estaba en riesgo hasta poco antes de volcar. Sin embargo, los datos analizados por la cadena británica BBC revelan problemas de navegación previos en medio de crecientes críticas a la Guardia Costera griega por su actitud. Bueno, esa es la ruta del Mediterráneo, pero hay otras. Por ejemplo, una de las más peligrosas pasa por aquí, por Canarias. Cientos de personas tratan de llegar a las islas. Durante los últimos 3 días se ha rescatado a 238. A la última de esas embarcaciones fue avistada al sur de Jandía con 56 personas a bordo, entre ellos 2 menores. Fue remolcada hasta el muelle de Gran Tarajal. Todos estaban en buen estado de salud. Y los 2 jóvenes que llegaron el sábado a Gran Canaria, subidos al timón de un barco, continúan su travesía a la espera de ser repatriados. Se ha confirmado su buen estado de salud, tienen 19 y 22 años, son de Costa de Marfil y fueron puestos a salvo en el interior de la embarcación. Allí viajan hasta Italia. El buque portacontenedores prosigue su viaje hacia este país, donde la empresa armadora se hará cargo de devolverlos a su país de origen. La segunda vez que hablamos de eso, de un rescate en las palas o prácticamente en las hélices del barco. Ya ocurrió hace tiempo. Bueno, y en Estados Unidos también intentan llegar a diario miles de personas. Texas es el estado que más refugiados ha recibido en la última década, pero también es uno de los estados donde menos refugios hay para ellos. De hecho, en Austin, su capital, tan solo hay un albergue donde terminan muchos. Todo el mundo busca el sueño americano, pero no todo el mundo lo logra. Así resume otro trabajador en Casa Marianela, refugio en Austin, Texas, la situación de miles de inmigrantes que llegan a Estados Unidos huyendo del sitio que llamaban hogar. Los entrevistados pidieron anonimato porque aseguran ser víctimas de persecución. Por ahí es por donde se mueve todo lo de la droga. Me ofrecieron que dejara ingresar algo y que diera cierto tipo de información sobre los contenedores. Y como me negué, pues desde ahí empecé a sufrir amenazas, persecuciones. Estas personas, algunas con genuino miedo creíble, buscan protección y deben cumplir algunos requisitos. Necesitaba una dirección o alguien que se hiciera responsable de mí. No tengo yo familiares aquí en Estados Unidos, entonces me comuniqué con Casa Marianela y ellos accedieron a ayudarme. ¿Nunca soñó con estar aquí en Estados Unidos? Pues la verdad, pues no. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Pretendían rebajar tensiones, aunque no lo han conseguido. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, se ha reunido con el máximo responsable de la diplomacia china, Wang Yi, también con el presidente Xi Jinping, después de 2 jornadas de visita al país asiático. Tras el primer encuentro, lo que quedó clara fueron las diferencias entre ambos. Estados Unidos y China mantienen posturas enfrentadas. Las relaciones entre los 2 países no pasan por su mejor momento.
Está previsto que el representante americano sea recibido por el presidente chino Xi Jinping, aunque los asiáticos ya han advertido que no harán concesiones sobre el tema más polémico, Taiwán. Dicen que es una parte indivisible de su territorio y precisamente allí están muy pendientes de este encuentro. Estamos prestando mucha atención al encuentro entre ambos mandatarios porque hay buenos canales de comunicación entre nosotros y Estados Unidos, dice el primer ministro de Taiwán. Taiwán, las reclamaciones de Pekín sobre el mar de China Meridional, las políticas de derechos humanos en Hong Kong o la guerra de Ucrania y la competencia comercial que ha traído este conflicto. Ambos reconocen que hay muchos asuntos que han deteriorado las relaciones que aún están por reconducir. Y pocas expectativas también para un final de guerra en Ucrania. La última tentativa de mediación de una delegación africana que concluía este fin de semana sin tampoco demasiadas esperanzas. El sábado concluían las visitas a Kiev y a Moscú del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa al frente de esa delegación. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky les explicó que no rechaza negociar con Rusia, pero que no lo hará hasta que no salga de Ucrania, hasta que no termine la invasión. Putin, por su parte, con quien también se reunió Ramaphosa, reitera su postura de que Ucrania y sus aliados occidentales habían iniciado el conflicto mucho antes de que Rusia enviara sus fuerzas armadas a invadir este país. Tras la visita de esa delegación africana a Kiev, que tenía como objetivo mediar para recuperar la paz, continúan los ataques de Rusia en Odesa, el puerto ucraniano del Mar Negro, y Ucrania logra su primera victoria en la contraofensiva en la región sur de Zaporilla y consigue repeler los asaltos en el este del país. Ya es hora de expresar nuestra gratitud a todos nuestros guerreros y a aquellos que se han distinguido esta semana. La dirección Avdiivka es muy efectiva para repeler los ataques enemigos, comentaba el presidente Zelensky. Moscú, por su parte, dice haber repelido los ataques ucranianos en 3 secciones de la línea frente. El portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia comenta que el enemigo, con fuerzas de hasta 3 grupos tácticos de batallón, reforzados con tanques y vehículos blindados de combate, al amparo de cortinas de humo, hizo intentos fallidos de operaciones ofensivas. Y tras 2 semanas de la ruptura de la presa en el sur de Ucrania, continúa aumentando el número de muertos. Nuestra única esperanza ahora es Dios, comentaba esta víctima de la inundación de la presa de Kakhovka, en Ucrania. La central nuclear de Zaporilla obtiene su agua de refrigeración del depósito atacado, por lo que a pesar de que no exista un riesgo inmediato, aún se evalúa cómo afectará su destrucción. Bueno, no hay un peligro inmediato, pero en torno a una central nuclear, cualquier problema es potencialmente un peligro enorme, un escenario de pesadilla. Vamos a hablar de la situación actual en que pueda estar esta central con un experto, José Manuel Perlado, profesor emérito de Física Nuclear, y Guillermo Velarde. ¿Qué tal, José Manuel? Buenos días. Muy bien, don Roberto. Encantado de estar con ustedes. Dígame. Gracias por acompañarnos. Ha dicho el director general del Organismo de Energía Atómica que la situación en la central nuclear de Zaporilla es grave, pero estable. Tradúzcanos esto, por favor. Pues lo que quiere decir es, estamos en situación de seguridad, y ahora si quieres le explico por qué, en este momento y durante varios meses, por decir, yo diría que muchos meses, pero no hagan ustedes una tontería más, porque si ya han destruido ustedes el pantano, por dicho, han hecho que se evacuara el agua del pantano al romper la presa aguas abajo, si encima el reservorio, la reserva que aparte tiene Zaporilla, la bombardean ustedes o hacen ustedes cualquier cosita contra ella, en ese momento sí que tendremos un problema serio. Eso es lo que quiere decir. Claro, corríjame si me equivoco. Situación de estabilidad, pero ojo, porque nos queda una bala que la podemos utilizar durante bastantes meses, pero como se destruya esa, ahí sí que tenemos un problema. Uno de los principales responsabilidades de los principales problemas que tiene una central nuclear, lo que atiende es la refrigeración.
corríjame si me equivoco. Y me da la sensación de que se han ido de alguna manera quitando diques que protegen esa refrigeración, ¿no? Usted ha nombrado ahora mismo, por ejemplo, el caso del pantano, de la presa que se ha volado. ¿Cuáles le quedan? No, mire, si me permite usted un minuto, se lo explico. Vamos a ver, al romperse la presa, que eso está aguas abajo, entre Jersón y Zaporilla, entonces, lógicamente, el agua del pantano que tenía Zaporilla, que está más arriba, pues ¡guau!, ha evacuado. Perfecto. Entonces, el pantano está bajando el nivel, está bajando el nivel, está bajando el nivel. Tenía 16 metros hace 2 o 3 días y cuando llegue a 12 metros, las tuberías ya no son capaces de extraer el agua. Bien, pero la central de Zaporilla, según lo pueden ver sus telespectadores en los informes de seguridad del estrés a raíz del accidente de Fukushima, tiene otra pequeña reserva de agua. No es tan pequeña porque es capaz de liberar el calor producido por los 6 reactores nucleares, lo cual significa cerca de 20.000 megavatios térmicos durante un día. Eso es en fin, mucha potencia la que es capaz de todavía utilizar esa reserva que sí que existe. Esa es la única que existe ahora mismo. Si esa se rompe y ese agua sale hacia el pantano y sale hacia el río Dnieper, en ese momento estamos en un problema muy serio. Pero fíjese que ser capaz de liberar, y esto está en las normas de seguridad, de los informes de los que se llaman los test de tensión, los stress test de las centrales, ser capaz de liberar 20.000 megavatios térmicos durante un día de operación le da agua para refrigerar los 5 reactores que están parados, que siguen estando ya mucho menos, claro, calientes a estas alturas, más el reactor que dejaría de operar ahora mismo. Esa es la situación ahora. Y eso se puede mantener, esos cálculos yo creo que son bastante precisos, se puede mantener durante bastantes meses. Y luego ya vendría la refrigeración de los reactores parados mediante otros medios, como pueden ser bombas, etcétera, etcétera. Bueno, porque eso es lo que yo le puedo decir. Que no haya que llegar a eso. Dice usted que los reactores están inactivos. ¿Esto qué es? Como, no sé, apagar la central nuclear, por así decirlo. Sí. Hay de los 6 reactores que tiene Zaporilla, hasta el día de la presa, hasta el día de la ruptura, 5 estaban ya parados, llevaban 250 días parados, pero siguen liberando calor. Los cálculos que se han hecho por parte de especialistas en estas mismas fechas indican que cada tonelada una vez parado el reactor, cada tonelada del combustible libera aproximadamente unos 12.000 vatios, cada tonelada de combustible. Los reactores tienen 66 toneladas, lo cual significa que cada reactor es sencillamente por la desintegración del combustible que se ha generado allí, está liberando una cantidad de 800 kilovatios. 800 kilovatios. Bueno, eso se puede perfectamente, como si 5 de los reactores. Y el otro reactor se ha parado ahora, se ha parado en estas fechas, ¿verdad? Ese necesita un periodo para ir decayendo, pero bueno, 5 ya están parados y solo liberan 800 kilovatios cada uno, lo cual significa que entre los 5 necesitamos evacuar 5 megavatios de potencia. Ya. Eso, si usted lo compara con lo que yo le he dicho ahora, que para lo que está diseñado esa reserva de agua, que es liberar nada menos que 20.000 megavatios térmicos, pues no tenemos más que hacer la cuenta. 20.000 dividido entre 5 más el reactor que falta, que necesitaremos a lo mejor 20 megavatios, pues nos salen cientos de días
casi próximos al año. José Manuel, toda esta situación volverá a traer probablemente en un momento dado el debate sobre la seguridad de las centrales nucleares, que podrán decir, bueno, son seguras salvo que haya un maremoto al lado, o que llegue una ola gigante como en Fukushima, o que te pille en medio de una guerra como en el caso de Zaporilla, ¿no? Bueno, yo le voy a decir una cosa, don Roberto. El debate siempre ha estado, pero lo que sí que puedo decir con toda honestidad es que, como usted está viendo a través de estos informes que yo le estoy explicando de seguridad que se han hecho en las centrales a raíz del accidente de Fukushima, las medidas de seguridad para situaciones tan dramáticas, incluso como esta de Zaporilla, en la que su refrigeración se ha perdido en buena medida, pues en fin, funcionan, porque yo sí que creo, como el director general Grossi, en este caso, que la situación está bajo control, es grave en el sentido de anunciar a los combatientes, señores, que entonces sí, que como se rompa ese pozo de agua que por medidas de seguridad tenemos ahí, entonces sí que la armamos. Pero bueno, sí que funcionan, ¿no? Claro, si usted me dice, bueno, es que hay un tsunami de 13 metros en Fukushima, pues bueno, pues habrá que... ya se han tomado las medidas, ¿no? También es cierto, como usted se imagina, en toda la tecnología, que a medida que va habiendo accidentes, se van tomando distintas medidas y la industria correspondiente reacciona frente a ellas. Pero vamos, ese no es ningún consuelo, como usted muy bien me ha dicho hace un momento. Bueno, pues esperemos que la situación no vaya más, que se quede ahí, que ambas partes sean conscientes de lo que nos estamos jugando. José Manuel Perlado, ha sido un placer, muchas gracias. Un placer para mí, muchas gracias. Bueno, y vamos con otro conflicto, el que nos lleva hasta Israel, entre israelíes y palestinos. Comandos israelíes han matado a 3 palestinos, incluido un adolescente, ha herido al menos a otro durante un feroz enfrentamiento que estalló cuando efectivos israelíes irrumpieron en una ciudad en el territorio bajo ocupación israelí de Cisjordania para llevar a cabo varias detenciones. El ejército israelí dice que había lanzado la incursión en Jenin para detener a palestinos sospechosos de cometer atentados. En este vídeo, distribuido por Reuters, se muestra el momento de la explosión que envolvió un vehículo blindado de transporte de tropas mientras sonaban disparos alrededor. Otro vídeo mostraba lo que parecía un helicóptero del ejército israelí lanzando un misil. Y tenemos que hablar hoy de un nuevo tiroteo en Estados Unidos, en esta ocasión en una localidad a las afueras de Chicago. Durante una fiesta multitudinaria, entre 200 y 300 personas había en ese momento en la calle, cuando varios individuos comenzaron a dispararse entre sí. Ha fallecido una persona y otras 20 heridas, 2 en estado crítico. Por el momento no se ha detenido a nadie. De vuelta a nuestro país, ayer se hizo viral la brutal paliza que recibió un hombre en un aparcamiento de un centro comercial en Cantabria. Les advertimos de la dureza de las imágenes. La Guardia Civil ya ha detenido a los agresores, esos hombres de etnia gitana que golpean al que es el guardia, el cargado de seguridad del supermercado. Mientras estaba tendido en el suelo no dejaron de pelearle con lo que parece son barras de hierro. La policía detuvo a los agresores gracias a estas imágenes. Se está investigando los hechos. El agredido sabemos que se encuentra hospitalizado en estado grave. Y el presidente Pedro Sánchez ha sido entrevistado esta mañana por Carlos Alsina en Onda Cero. El presidente del gobierno y candidato socialista en las próximas elecciones generales ha negado que exista un acuerdo con Bildu. No hay un acuerdo de gobierno con Bildu, no lo hay. Y, en tercer lugar, lo que ha habido es, lógicamente, una dinámica parlamentaria con EH Bildu como con otras formaciones políticas para sacar adelante muchas de las leyes y los avances sociales que eran necesarios en este país. Pero un acuerdo de gobierno significa tener a ministros o ministras de un partido político en tu gobierno. No lo hay. Un acuerdo de gobierno significa haber firmado un acuerdo de legislatura con esa formación política. No lo hay. Lo que ha habido, efectivamente, son acuerdos puntuales sobre leyes concretas.
Bueno, los acuerdos con Bildu era precisamente una de las preguntas más polémicas de Alsina al presidente, que contestaba de esa manera. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con lo que se ha dado en llamar el Estatuto del Becario. ¿Cómo regular, ahora que nos acercamos al verano, las prácticas en empresas de muchos estudiantes que completan su formación precisamente trabajando en empresas donde adquieren buena parte de las dinámicas y de los conocimientos necesarios para después desarrollar su profesión? Enseguida lo comentamos. 11:30 de la mañana, continuamos la información en Atlántico Noticias con una avalancha ocurrida en Bolivia, donde un adolescente ha muerto tras 6 personas han resultado heridas durante un concierto. Vergüenza, la gente colapsó, seguridad, todo increíble. Ahí se ve el momento de la avalancha cuando miles de personas intentaban acceder a ese concierto forzando la malla metálica del recinto. Muchos acabaron por los suelos, algunos aplastados por la propia valla. Según los medios locales, la causa pudo ser un exceso de aforo. En Brasil, el naufragio de un barco pesquero ha dejado varios desaparecidos en la costa del estado de Santa Catarina, al sur del país. Los equipos de salvamento marítimo tratan de localizarlos desde el viernes con el apoyo de los pesqueros locales. De momento han conseguido rescatar con vida a 6 de los 8 tripulantes. Y fíjense cómo acabó este otro barco de pasajeros en Filipinas, completamente en llamas. Parece que el fuego comenzó en la sala de máquinas y se propagó por la parte trasera de la embarcación. Había a bordo 120 pasajeros, junto a miembros de la tripulación que pudieron ser rescatados, aunque algunos debieron ser hospitalizados posteriormente. Y en Pakistán al menos 14 personas han muerto, otras 20 han resultado heridas en un accidente de guagua. El conductor del vehículo perdió el control tras un fallo en los frenos. La guagua se dirigía a Lahore, importante ciudad del noroeste del país. 5 de los fallecidos son mujeres, 3 son niños. Bueno, y volvemos aquí a nuestro país para saber más sobre el llamado Estatuto del Becario, aprobado la semana pasada. Un documento firmado por la ministra de Trabajo y los sindicatos que no ha tenido el apoyo de la patronal. O sea, que sale adelante solo con el apoyo del gobierno y los sindicatos. Este estatuto pretende ser la norma que regule las condiciones de los estudiantes que hacen sus prácticas en empresas y evitar posibles abusos. La norma prevé altísimas multas, de hecho, para quien la vulnere, que pueden llegar a los 200.000 euros. Bueno, y esto es una medida buena en principio, pero sus detractores dicen también que podría desincentivar estas prácticas para quienes las acogen. Vamos a buscar información en torno a este asunto. Hablamos con Fernando Solano, es socio director de Celtibérica Abogados. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Fernando? Bueno, parece que en principio no es mala idea regular las prácticas de los alumnos en empresas, ¿no? Es algo que debe estar regulado, si es que no lo estaba ya. Bueno, ya había cierta regulación, ¿no? Lo primero que tengo que decir en relación a esto es que has dicho que no se ha contado con la participación de los empresarios en la aprobación del estatuto, pero tampoco con las universidades. Ajá, vale. O sea, que es importante, ¿no? Que ambas partes, los que dan alumnos y los que los reciben, no han estado presentes en la firma del acuerdo. Bueno, hay varios rectores, de hecho, que se han manifestado en contra de esta Sí, profesores muchísimos, muchísimos. ¿Crees que puede desincentivar? Es un poco la principal crítica que se hacía, ¿no? Que podía desincentivar que muchas empresas se presten para que los alumnos completen su formación en ellas. Sí, bueno, en mi opinión, sobre todo, los alumnos de las universidades públicas, porque las universidades privadas ya dan casi todas prácticas remuneradas. Son las públicas las que no acceden a este tipo o no siempre acceden a este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, los que se van a ver afectados son, en mi opinión, los alumnos de las universidades públicas, universidades o centros de estudios públicos.
Claro, lo que tampoco se podía dar es lo que la ministra ha definido como asalariado fantasma, es decir, que pudiese haber empresas que se aprovechasen de los becarios para que simplemente realizasen el trabajo de un trabajador normal sin remuneración. Bueno, existe, o sea que yo no digo que no exista, pero yo creo que no es la tónica principal, sobre todo porque el universitario, al igual que cuando empieza una asignatura la tiene que conocer, pues en el trabajo lo tiene que conocer. Tú cuando contratas a un asalariado le exiges en el currículum una formación, que tenga un aprendizaje, que tenga una experiencia. En cambio, un becario que viene de la universidad no tiene esos conocimientos, no puede ser asimilado, o no en todos los casos, porque sus conocimientos son súper básicos, ¿no? Claro. ¿Se puede decir que, digamos que el estatuto del becario viene a tratar de asimilar al estudiante casi como un trabajador más, reconociéndole determinados derechos, remuneraciones, pagos? Bueno, no es del todo, porque tampoco obliga a que sean remuneradas. Se obliga a que se cotice por las prácticas, no que sean remuneradas. Entonces, no es asimilarlo a un asalariado, pero está a camino entre una cosa y otra, lo que puede hacer que el empresario, al asumir esos costes de cotizaciones, que recordemos que son elevados, puede hacer que no coja a ese becario para hacer esas prácticas, ¿no? Claro, porque quien paga esa seguridad social a la que obliga la norma es el propio empresario. Es el empresario, sí. Claro, y el empresario... No solo las cotizaciones sociales, sino otros beneficios que tampoco me parecen mal, que es, por ejemplo, comida, si fuera un aparcamiento, o en el peor de los casos, los gastos de manutención para hacer esas prácticas, que si el becario no vive en la misma provincia de donde se realizan esas prácticas, pueden ser bastante elevados, ¿eh? Claro, claro. Lo que ocurre es que, claro, ¿qué beneficio obtiene el empresario a la hora de tener alumnos que completan sus prácticas en su empresa? A lo mejor poder observar si hay personas o personal que puede llegar en un momento dado a trabajar en ella. Bueno, por la experiencia que nosotros tenemos o que hemos vivido, eso exactamente lo que dices es la ventaja, ¿no? Que tú, como empresario, tienes gente, valoras a esa gente y en función a la valoración que hayas hecho de la experiencia que hayas tenido, esos meses de prácticas en el despacho, decides contratarlo finalmente, digamos, el fichar talento y testarlo antes de ficharlo, ¿no? Claro, tú estás en un despacho de abogado, Fernando, allí conoce la figura del pasante, que no sé si es equivalente a esta de la que estamos hablando, a la del estudiante. Sí, ahora le llaman muchos paralegales, ¿no? Que son gente que está estudiando, que está en prácticas, que no tiene la colegiación, ¿vale? Muchos son o prácticas de las universidades o del máster de acceso a la abogacía. Entonces, esa gente que está trabajando, que hace bien su trabajo, bueno, que está haciendo prácticas, que hace bien su trabajo, pasa a ser contratado con un contrato laboral después de esas prácticas curriculares o extracurriculares, ¿no? Con esta normativa, ¿se ponen las cosas más difíciles al alumnado para completar su formación? Pues en mi opinión sí, porque hay despachos que, en nuestro caso, hay despachos en nuestra área que a lo mejor no se pueden permitir el gastarse el dinero en las cotizaciones sociales. Pero no nos olvidemos que hay un requisito fundamental para poder coger becarios a través del estatuto del becario y es que no puede superar el 20% de la plantilla. Es un dato muy importante, porque no van a poder tener becarios ningún autónomo o pyme que tengan menos de 5 trabajadores, que son muchísimas, miles, decenas de miles de empresas que tienen menos de 5 trabajadores, porque si tuviesen menos de 5, superaría el 20% de la plantilla. Eso hace que, bueno, pues un abogado que ejerza la profesión en un despacho, o sean 2 abogados, no puedan formar a un tercero. Y, en mi opinión, eso pone muchas limitaciones en el mercado laboral. Bueno, pues mira, ese dato es cierto, el 20%, claro, si de repente es una empresa pequeña, evidentemente ese 20% se va a superar siempre. Claro, pues imagínate un cerrajero, un fontanero, pues esa gente se tiene que formar también. Pues no pueden ser, solo pueden ser empresas de más de 5 empleados, que no tengo el dato, habría que mirarlo, qué porcentaje de empresas en España tienen más de 5 empleados, pero seguro que hay más que no los tienen, ¿eh?
Bueno, pues la norma acaba de aprobarse, este va a ser el primer verano en que esté en vigor, vamos a ver cómo se desarrolla y vamos a ver qué es lo que ocurre con ella. Fernando, muchas gracias por atendernos, buenos días. Nada, buenos días, a vosotros, gracias. Bueno, cambiamos de tema, vamos a ir a Estados Unidos, donde ha vuelto a estallar la fiebre del oro, que fue muy famosa hace algo más de un siglo y uno de los movimientos sociológicos, económicos más destacados de la historia de ese país. Bueno, pues ahora esta actividad podría volver a ganar popularidad nuevamente en estados como Virginia, gracias a los avances tecnológicos por un lado y al aumento de precio de este metal precioso por otro. Con el mismo método de lavado que usaban los buscadores de oro del siglo XIX y que tanto se ha dado a conocer en películas del Viejo Oeste, ahora voy a sacudir y a agitar el material para que el oro más pesado se hunda hasta el fondo. Esta guardabosques muestra cómo encontrar este metal tan preciado. En el pasado, el parque Lake, ubicado en el estado de Virginia, fue conocido como la Colina del Oro. Sin embargo, los descubrimientos de minas en California provocaron que los mineros se trasladaran hacia la costa oeste y la actividad minera en Virginia empezara a decaer. Actualmente, la búsqueda de oro en el Parque Nacional Lake es una actividad solo para enseñar y atraer visitantes. Aunque si en 2023 alguien quiere hacerse rico buscando este metal, debería dejar a un lado la técnica del lavado de oro y comprar un equipo mucho más costoso. Como lo hizo Paul Bush. Con esta maquinaria, Paul extrae cierta cantidad de oro por minuto. Cualquier pepita que encontraban bajo tierra y que pesara menos de 1 onza era basura para ellos. A pesar de que el estado de Virginia no tiene grandes depósitos de oro, los expertos no descartan la posibilidad de que la minería local tenga un segundo auge. Estados Unidos es un país de contrastes donde ahora mismo hay una lucha entre distintos sectores de la población sobre qué libros pueden estar o no en las bibliotecas públicas. En Texas, a partir de septiembre, se quitarán varios libros de sus estanterías tras una nueva norma que no es excesivamente clara, pero que básicamente va a vetar las alusiones al sexo o a la raza de los protagonistas. El gobernador ha sido bastante claro. Sin una lista específica en Texas, a partir del 1 de septiembre, varios libros serán vetados en escuelas públicas, según una ley recientemente firmada por el gobernador. Algunas bibliotecas escolares tienen libros con material sexualmente explícito y vulgar. Estoy firmando una ley que sacará esa basura de nuestras escuelas. Nuestros estudiantes necesitan materiales que no solo los eduquen, sino que también los preparen para avanzar nuestro estado y nuestro país. La ley, consignada en 6 páginas, hace referencia a la prohibición de todo libro que describa, retrate o represente una conducta sexual. Ese material sexualmente explícito muchas veces está relacionado con historias de familias LGBTQI+, historias de comunidades diversas, comunidades negras, indígenas, latinoamericanas. Como la de un niño de raza negra, transgénero y su experiencia para ser aceptado por su entorno. Historias que dice, al ser conocidas, traen beneficios. Hay índices muy altos de salud mental y de ideas suicidas en esa comunidad. Y con simplemente abrazar y aceptar a los niños, especialmente en la escuela, sabemos que esas tasas pueden bajar. Cada año, la Biblioteca Pública de Austin, capital del estado, que se resiste a remover libros de sus estantes, organiza un evento para exponer textos censurados como una forma de dar apoyo y promover la libertad de expresar ideas. Textos censurados, libros prohibidos a estas alturas de la historia, en fin. Pedro, Wendy, ¿qué tal? ¿Cómo va la mañana de lunes? Buenos días. ¿Qué tal, Roberto? Hola, muy buenos días. Pues arrancamos esta mañana de lunes con una oferta de empleo. Se necesitan trabajadores de la construcción con licencia para trabajar en vertical, como por ejemplo pintores de fachada. Y es que la falta de este tipo de trabajadores cualificados está haciendo que se retrasen muchas obras de las que se están llevando a cabo. También vamos a poner sobre la mesa ese 4% al que ha llegado ya el Euribor y que va a suponer un incremento de hasta 300 euros en el pago mensual de esa hipoteca. Hoy les vamos a dar las claves para intentar de alguna manera ahorrar cada mes y también las claves para saber qué tenemos que hacer si por desgracia no podemos hacer frente a esa cuota, pero hay más. Sí.
hay más asuntos. A quien se le está acumulando el trabajo esta semana es al Batman de la Isleta. Fíjate, porque es que el ayuntamiento ha vuelto a pintar de amarillo esas líneas que impiden estacionar en la calle y bueno, pues lo que era de esperar, los vecinos están que trinan y nosotros nos preguntamos si el Batman va a volver a la acción, si va a necesitar la ayuda de Robin y bueno, todo esto y ciencia ficción aparte, aquí en Ponte al Día en tan solo unos minutos. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora, compañeros. Bueno, nos vamos a ir ahora a la localidad riojana de Brieva de Cameros, donde se mantiene viva la tradición de la trashumancia y el esquilado de las ovejas con tijera. Bueno, pues se organiza una fiesta alrededor de esto que trae a miles de visitantes cada año. Ayer también la trashumancia fue una actividad tradicional de la Sierra Riojana. Los rebaños partían al inicio del invierno hacia Extremadura para regresar meses después, cuando ya habían pasado las bajas temperaturas y los pastos estaban perfectos, y de ahí esa fiesta que continúa hoy día. Bueno, más sobre ovejas, porque la falta de lluvias ha llevado al gobierno marroquí a trasladar ganado español para suplir la escasez de animales. Durante el Eid al-Adha, la fiesta del Cordero musulmana, van a tener que importar a estos animales, este ganado, a los mercados marroquíes. Los importadores reciben una ayuda económica por cada cabeza de oveja importada del extranjero, en este caso desde España. Pero la sequía no solo afecta a Marruecos, sigue marcando el paso de toda Europa en este 2023. Emilia, aunque haya llovido un poco ahora en estas últimas semanas, falta mucho para que se vaya esa sequía. Apenas ha servido. Buenos días, Roberto. Bueno, pues sí, las previsiones además no son nada halagüeñas. Tan solo en nuestro país la desertificación amenaza al 70% del territorio. Vamos a echar un vistazo fuera porque nos vamos a ir al noroeste de Inglaterra. Allí este lago que ven está, como ves, completamente seco. Se trata del río Derwent en el distrito de los Lagos, es un parque nacional, y está prácticamente sin agua en su caudal. Y eso que es uno de los puntos más húmedos en el país, precisamente el que pasa por este pueblo que se llama Seaways. Bueno, pues es uno de los lugares más húmedos y así está. Así que las previsiones no son nada, como decimos, halagüeñas. Fenómenos extremos, nos vamos hasta Brasil porque allí han sufrido en este último fin de semana una tormenta subtropical que ha dejado imágenes como estas, completamente anegados numerosos pueblos en Río Grande do Sul, al sur de Brasil, y además ha dejado 12 fallecidos. De momento se siguen buscando a 5 desaparecidos más, ayudados de helicópteros desde el aire, para ayudar a sacar a todavía esos vecinos que quedan atrapados. Muchos de esos residentes se han tenido que ir a centros, a pabellones al aire libre para protegerse de esas inundaciones, porque ahora lo que temen son los deslizamientos de tierra y hay bastantes alarmas y alertas por este asunto. Venga, y seguimos, y lo hacemos con imágenes también llamativas que nos llegan, en este caso desde Turquía. Es de noche y vemos de repente cómo la tormenta eléctrica deja esta espectacular pero cómo se dibujan, ¿no? Imagen. Parece dibujado, sí, efectivamente ha ocurrido en Ankara, en Turquía, donde las últimas horas se han visto afectados por esas tormentas. Esta es imagen real, no se ha ralentizado ni nada. Esta es un timelapse que está un poquito más acelerado, pero vamos, que los rayos han afectado y se han visto así en la ciudad turca. Imágenes impresionantes también las que nos llegan desde Oklahoma. Vas a ver una nube embudo, es esta que estamos viendo aquí. Esto también es un timelapse, se han unido, mira los coches cómo van corriendo, si te fijas, pero bueno, es una muestra de cómo esa nubosidad, esa inestabilidad, esto es la antesala de un tornado si llega a tocar tierra. La nube embudo que afectaba estos días, no sabemos si esta precisamente tocó tierra, pero sí sabemos que en Oklahoma en las últimas jornadas ha habido muchísimos tornados y daños personales, con bastantes fallecidos y también daños materiales en esta parte de Estados Unidos, en el centro de Estados Unidos. Nubes embudo, no sé, pero nubes muchas, ¿no? Estos días en la península, ¿no? Ha habido bastante tormenta, ¿no? Ha habido tormenta y algunas sorprendentes, como la que ayer se registraba, por ejemplo, en Madrid, dejando granizo del tamaño que estás viendo. Tormentas que sorprendían a los madrileños durante buena parte de las jornadas. Fíjate qué cantidad de granizo ha caído en las últimas horas. También llovía en la mitad norte peninsular, tormentas que se han ido desarrollando. Y es que últimamente lo que estamos teniendo son fenómenos como este, de cielos despejados por la mañana que se van cubriendo y que luego desencadenan tormentas y en este caso precipitaciones en forma de granizo, como esta que estamos viendo en Madrid. Mira, hay un avance que lanza la Agencia Estatal de Meteorología. Hoy mismo están haciendo una rueda de prensa para avanzar el verano, pero ya lo hacían la semana pasada de las 3 próximas semanas. Y mira,
Lo resumimos en 3 palabras. Escasas lluvias del 19 al 25 y calor. Escasas lluvias del 26 al 2 de julio y calor. Del 3 al 9 de julio no pone escasas lluvias porque se nos ve ahí algo de precipitación, por ejemplo, en el archipiélago, pero sí está asegurado el calor. Es un resumen muy gráfico de lo que va a pasar hasta el 9 de julio. Escasas lluvias y calor, lo mires como lo mires. Pero bueno, es verano ya cuando entramos, o sea que habrá que tenerlo en cuenta. El calor ¿no? lo tenemos en cuenta y lo tenemos asumido. Claro. Las lluvias, pues igual aquí en el archipiélago vamos a tener más de las deseadas este verano, ya veremos. Vamos a ver qué dicen en esa rueda de prensa. Vamos a ver la previsión por lo menos para las próximas horas, para mañana. Mira, tenemos una pequeña espiral aquí que es una borrasquita muy débil con un frente que tenemos atravesando las islas que apenas está dejando precipitación ni nubosidad. Otra por aquí que llegará en las próximas horas. Vamos a tener nubosidad y cielos bastante despejados. De nuevo se nos van los alisios, se despidieron de nosotros ayer y ya no hay vistas, no se le esperan hasta dentro de bastantes días porque el anticiclón de las Azores lo tenemos muy desplazado al oeste de las Azores. Venga, vamos a ver la previsión para las próximas horas con ese viento que decíamos que ha desaparecido. Mira, si te fijas aquí tenemos una borrasquita girando, otra por ahí se va a formar. Eso nos va a traer nubosidad que casi nos va a llegar por cualquier sitio. O sea, todo lo que gira al final acaba trayendo nubes, ¿no? Claro, porque, y sobre todo si es un centro de bajas presiones. Pero no tenemos los alisios. Los alisios nos garantizan a nosotros las nubes al norte y el cielo despejado del sur. Ahora mismo no tenemos eso. ¿Y qué pasa cuando no hay alisios? Que crecen las nubes de evolución. Y las nubes de evolución se forman pues en régimen de brisas, por ejemplo, en las costas surestes de Tenerife o de Gran Canaria, en muchos puntos del archipiélago. Por ahí tenemos el anticiclón que, como digo, está muy desviado de las Azores y por eso está dejando entrar todo lo demás al archipiélago. O sea, que las próximas horas sol entonces, ¿no? Tendremos sol, pero tendremos nubes también. Bien. Y escúchame que esas nubes de evolución podrían descargar alguna gota. Mira, estas que se forman en el centro de la isla son nubes de evolución, pero es que por aquí... Viste que antes en la imagen de satélite dije que había un frente por ahí acercándose. Bueno, se va a acercar. Donde creemos que va a dejar precipitaciones va a ser en la isla de La Palma, procedente de ese frente, pero la evolución también podría dejar precipitaciones tanto en el interior de Tenerife como en el interior de Gran Canaria, en zonas de medianías. Por eso digo que es, bueno, tiene su incertidumbre, no se le ve claro venir como se ven los frentes, pero sí esa nubosidad de evolución carga bastante humedad si las condiciones son adecuadas y hay humedad adecuada para que puedan descargar precipitaciones. Así esta primavera que todavía no se ha despedido nos está... Todavía no, mira que nos llega el verano dentro de 2 días. Para mañana entonces lo que hemos significado han sido poca nubosidad en general, sí, sobre todo por el norte. ¿Por qué? Porque por donde vamos a tener las nubes serán esas nubes de evolución en puntos del interior del sur. Las islas orientales, Gran Canaria Norte, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, pues van a tener más sol. Se libran de la panza de burro. En el norte de Gran Canaria, cuando no tenemos alisios, no hay panza de burro, o hay muy poca. Y nubosidad que puede venir de ese frente y descargar alguna gota también en el norte de La Palma. Donde más despejado va a estar es en La Gomera, en el norte de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Temperaturas entre 28, pero también podrían picar los 30 grados. De hecho, a esta hora hay 28 grados muy cercanos a los 28 grados en Fuerteventura y en Gran Canaria y en el sur de Tenerife, en Guía de Isora, por ejemplo. Viento, como ves, que no se aclara la flecha para dónde va, porque eso quiere decir que es viento variable. Flojito en todo flojo, caso, ¿eh? Viento variable, ojo, y situación marítima bastante tranquila. Gracias, Emilia. Tú sabes que a mí el viento es lo que más me molesta de todo. Puede llover, puede... Pues a mí también, fíjate. También, sí, ¿verdad? Es desagradable. Un fenómeno desagradable. Pues nada, no nos vamos a quejar durante estos próximos días. Hasta mañana. Hoy terminamos con una imagen amable que nos llega del Festival de la Sandía de California. Ahí es nada, ¿eh? Se celebra concretamente en el condado de Los Ángeles durante el fin de semana y consiste en exponer todo tipo de productos relacionados con la sandía. Oye, también habilidades, porque fíjense ustedes cómo decoran estas sandías algunos artesanos de la sandía. Han pasado por allí más de 45.000 kilos de esa fruta. Con estas imágenes tan refrescantes les dejamos. Volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. ¡Feliz día!